el profesor Juan Bosch, fruto de ser un científico social, que fruto de sus investigaciones creó toda una gran teoría. Tenía un concepto claro de hacia dónde debía llevar el país. Ahora, había un desfase entre la realidad y la concretización de esa conceptualización que tenía el profesor Juan Bosch en esa época. Y eso también le agrega a que la fuerza del trujillismo en ese momento, que se salía de un derrocamiento de un dictador de manera violenta, pero que estaban esas fuerzas heridas, y cuando los leones están heridos, entonces ahí es que atacan con rabia, con rencor, y tratando de ver cómo pecan en río revuelto. Entonces eso fue realmente lo que ocurrió en ese momento. Entonces, al pueblo estar la mente, el pensamiento trujillista y la acción trujillista estaba posicionado en la mente de todos los dominicanos, o en la gran mayoría de los dominicanos. Entonces, al entrar en contraste con el pensamiento democrático de Juan Bosch, la materialización de ese programa de gobierno que tenía era un programa de gobierno extremadamente desarrollado, es decir, que tenía una visión clara y profunda del desarrollo hacia dónde debía ir la República Dominicana, entró en contradicción. Entonces, los planificadores del subdesarrollo y de la retaliación aprovechó una contradicción que había entre la iglesia de esa época, de la iglesia católica de esa época, y el pensamiento del profesor Juan Bosch, que no fue comprendido en ese momento cuando escribió el libro La dictadura con respaldo popular. Entonces, simplemente esa contradicción fue que lo tumbó. Entonces allá aprovecharon organismos y interventores internacionales con las acciones de la iglesia, las acciones de los trujillistas, hicieron un magú y lo derribaron. Pero eso dio al traste a que el país se atrasara, porque ya iba arrancando. Fíjate, esas escuelas vocacionales, el gobierno del profesor Juan Bosch iba a hacer múltiples escuelas vocacionales, esa que está aquí en Moca, que hay en otros pueblos, en los muelles de Puerto Plata, todavía existen, si ya no lo han vendido, todavía existen elementos de construcción de todas esas escuelas que él iba a hacer escuelas en todas partes del país, en casi toda la provincia del país iba a hacer escuelas vocacionales, porque él tenía un criterio claro que la educación y la preparación técnica era lo que necesitaba el país en ese momento para sacarlo hacia el desarrollo. ¿Entiendes? O sea, ese pensamiento preclaro del profesor Juan Bosch y el pensamiento oscuro de aquellos que no querían el desarrollo venció lo último, al final, en detrimento del país. Pero aquí hay personajes importantes que se supone escribirán su historia, que fueron los que protagonizaron eso. Y eso es lo que duele aquí en este país. Está pasando exactamente lo mismo con el problema del sector eléctrico nacional. En la actualidad. En la actualidad. Que hay elementos dominicanos con intereses importantes en el sector eléctrico que impiden que el país se beneficie. Fíjate lo que pasó con la Barrigol y el enfrentamiento que hubo con el gobierno y la Barrigol. ¿Quién triunfó? Triunfó el presidente, el gobierno y el pueblo dominicano. ¿Pero sabe por qué? Porque había pocos intereses dominicanos. Sin embargo, hubo dominicanos que opinaron contrario a los intereses del país. Entonces, en el sector eléctrico nacional ocurre que hay muchos intereses dominicanos que impiden eso, que lo impiden. Entonces, es como un paralelismo
que se está dando solamente en el sector eléctrico comparado con las acciones del año de 1963 con respecto al gobierno del profesor Juan Bosch. En esa época era todo, aquí solamente el sector eléctrico, pero en esa época era todo lo que tenía que ver con el desarrollo fue en contraposición al pensamiento y acción del profesor Juan Bosch como presidente de la República. Él es un exponente aventajado, porque el compañero Danilo Medina era una de las gente que andaba siempre detrás del profesor Juan Bosch, aprendiendo de sus acciones y de sus enseñanzas. Fíjate su pensamiento, su acción, su criterio, siempre trabajando con la gente. Yo recuerdo una anécdota que yo tuve la oportunidad de escuchar de viva voz del profesor Juan Bosch, aquí en Moca, que nos juntamos, cada vez que nos juntábamos los dirigentes, cuando él venía aquí donde Toñito Ceballos, nos juntábamos los dirigentes con él, que siempre nos mandaba a buscar. A raíz de la derrota del año 1990, por las acciones fraudulentas de esa época, el profesor Juan Bosch a nosotros nos confesó que él se trasladó a Jarabacoa. Él siempre iba a Jarabacoa, a la casa del Gordo Pérez, ¿me entiendes? Rafael Pérez, una casa que tenía, no sé si está todavía, no sé, pero él siempre iba ahí, porque Toñito, como tenía buenas relaciones con el Gordo Pérez, bueno, pues siempre le conseguía esa casa cuando él quería escribir, tenía que terminar alguno de sus escritos. Y él estaba llorando, después de la derrota y las cosas, él fue a Jarabacoa y estaba llorando. Y él a nosotros nos confesó que él lloraba no por lo que le habían hecho a él, porque él no significaba, no tenía tanta importancia. Lloraba por el destino que iba a tener el pueblo dominicano, que para él era lo fundamental. Eso nos dijo el profesor Juan Bosch. Lloraba por los pobres dominicanos, por los pobres que integran el pueblo dominicano. Entonces, si tú comparas eso con las acciones del gobierno del licenciado Danilo Medina, que el otro día dio unas declaraciones diciendo que él iba donde aquellos que no podían ir donde él, porque los que iban al Palacio Nacional tenían alguna relación con personajes importantes del gobierno y que llegaban donde él. Entonces él se encargaba de ir donde aquellos que no tenían esa relación personal. Entonces él iba y se le aparecía allá a conversar con ellos, a llevarles solución, a compartir sus problemas, sus penas y sus alegrías. Eso es el compañero Danilo Medina. Y también exactamente lo mismo era el profesor Juan Bosch. Una producción de NJ Productora. Acceso sin límites.